buenas noches, estimados amantes del derecho, miembros de la orden y público en general. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva sesión académica del presente Diplomado de Preparación para el examen PROFA y acceso a la magistratura 2025. Muy buenas noches, estimados colegas. Les saluda Edison Alarcón y a nombre de EIN 360, líderes capacitando a los futuros jueces, fiscales y abogados litigantes, y a nombre del ilustre Colegio de Abogados de Tacna, comprometidos con todos sus agremiados y en convenio, les damos la más cordial bienvenida a la presente sesión académica. El día de hoy tenemos una sesión muy importante. ¿Por qué estarán diciendo ustedes? Porque en este sentido vamos a empezar con la balota de civil. Así es, con el primer grupo ya hemos ido abarcando balotas de civil, como recordarán. Inclusive me parece que el primer tema ya del segundo grupo también fue balota civil. En esta oportunidad nos visita un amante del derecho con trayectoria impecable y quien va a compartir sus conocimientos el día de hoy. Nos acompaña el doctor Oreste Gerson Roca Mendoza, docente por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, abogado egresado del doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, el doctor Oreste Gerson Roca Mendoza es magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es invitado en el grupo de trabajo de la reforma del Código Civil, así como lo oyen, estimados colegas. El día de hoy nos acompaña el doctor Oreste Gerson Roca Mendoza en este diplomado de preparación de cara al examen PROFA. Así es que vamos a empezar a prepararnos muy bien. El día de hoy el doctor va a compartir el tema repaso de la balota civil, obligaciones y contratos. Así es que, estimados colegas, ya lo saben, el material, previo a darle paso al ponente, ya se les ha remitido a ustedes para que lo puedan ir utilizando, ¿de acuerdo? Asimismo, recordarles que también se les ha pasado el aula virtual para que puedan realizar y revisar todas las ponencias anteriores, así es como sus simulacros y materiales respectivos. De igual manera, cuando termine esta ponencia, también va a estar disponible. Muy buenas noches, estimado doctor Oreste Roca Mendoza. Bienvenido nuevamente. Bienvenido por primera vez a IU 360. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de nosotros y del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctor. Buenas noches. Buenas noches, estimado. Espero que me escuches muy bien y sin ningún problema. Bueno, agradeciendo también la colaboración entre nosotros para poder preparar a las personas para la formación de aspirantes a ser magistrados del Poder Judicial. En ese sentido, en este periodo que estaremos juntos, me enfocaré netamente a los temas puntuales de afinar conceptos para que todas las personas aquí involucradas puedan tener un norte adecuado al momento de hacer la evaluación, porque muchas personas de repente requieren justamente afinar instrucciones jurídicas y elementos necesariamente aplicables a casos concretos, porque el examen PROFA no solamente tema teoría, sino también casos prácticos. Así que he preparado unos pequeños PPTs a efectos de poder ayudarme en la sesión de ahora y de alguna manera que ustedes puedan seguirme, ¿no? Así como un podcast, así como una voz que los llama desde la ultratumba. Y bueno, muy bien, empecemos una vez porque te das cuenta que este es el esquema que vamos a manejar ahora. Para lo cual hay que afinar conceptos netamente uno punto por punto para que puedas entender las preguntas que te puedan venir. Ya ustedes tienen el material, así que empecemos de una vez. Mira, en principio vamos a hablar del tema contractual. Ojo, el contrato, si bien es un acuerdo de dos o más partes, no necesariamente, no voluntades ni sujetos, sino partes. Una parte puede contener pues varios sujetos, varias voluntades, pero la idea es que sea parte. Que tenga voluntades manifestadas complementarias, oferta de aceptación.
a efecto de formar el acuerdo, el consentimiento, el consenso, la cual junto con sus elementos como la causa, el objeto, la formalidad impuesta por leyes por las partes y las modalidades si es que incorporan así las partes en ese contrato, va a generar efectos jurídicos patrimoniales. Esto es derechos reales, va a generar derechos obligacionales y también otro tipo de acciones jurídicas, como derechos potestativos, esta sujeción, carga, legítimo interés y expectativa también. Entonces, y el proceso de contractual no es que sea igual que un convenio. Un convenio, a diferencia de un contrato, es lo mismo, pero no tiene contenido patrimonial. En cambio, un contrato sí lo tiene. ¿Qué implica contenido patrimonial? Que el contenido del contrato, sus reglas, van a tener un costo económico aceptado por el orden jurídico de ese país, que es posible ser objeto de comercio, objeto de transacciones económicas, que puede tener un impacto en el patrimonio y sobre el patrimonio. Por eso tiene contenido patrimonial, elemento importante al aumento de los contratos. ¿Ok? Y para formarse el contrato va a requerir una oferta y una aceptación que componen el asentimiento. Ambos son voluntades unilaterales, ¿ya? Manifestaciones unilaterales, que puede ser expresa o tácita. También puede ser conocida como comportamiento concluyente, si hablamos de tácito, o hecho del lenguaje, oral o escrito, si hablamos del tema de la oferta. La oferta es la propuesta, el ofrecimiento de realizar un futuro contrato en base al contenido de esa oferta. Yo te ofrezco venderte un libro, te ofrezco comprarte un libro, te ofrezco venderte una casa, te ofrezco comprar una casa. Esas son ofertas que ya implica el contenido de las reglas contractuales de futuro contrato y la cual va a tener como contrapartida que al comunicarse al destinatario, ojo, al destinatario, esta persona dentro de su formación de evaluación va a aceptar esa oferta, la cual luego va a comunicar a la contraparte. Con la comunicación a la contraparte, por los medios determinados por la oferta, y si no hay nada de eso, por cualquier tipo de medio que pruebe la comunicación a la oferta, específicamente ligada al ofertante, va a formar recién el contrato. Entonces, cuando no se forma solamente con la aceptación, sino con la comunicación, la aceptación al oferente. Hasta que no le llegue eso, ojo, la oferta por sí es irrevocable, pero puede ser que sea revocable si que así se encuentra en la misma oferta ese tipo de cualidad. Bien, ojo, la revocación implica que la persona que conoce la oferta puede, digamos, ser objeto de otra comunicación del oferente indicándole que la oferta se revocó. Pero antes que llegue su oferta al destinatario, puede el oferente retirar la oferta. ¿Bien? Retiro y revocación. En principio existe una irrevocabilidad de la oferta. Eh, una que se forma va a implicar pues el pactum servanda. El principio vinculante de contrato, el principio actividad privada, sus principios contractuales que justamente se impregnan en todo tipo contractual o en todo contrato atípico. Y otra es muy diferente cuando yo te invito a ofrecer. Esto es, yo te comunico a ti que tengo un bien que quiero vender o que quiero comprar y tú vas a ofrecerme. O sea, yo voy a iniciar con mi manifestación la negociación, pero tú vas a iniciar la oferta. Así que yo voy a invitarte a que me ofrezcas algo. Eso ocurre en condiciones del Estado, en la cual el Estado no te ofrece contar con ellos, sino que te invita a que tú le ofrezcas y el Estado determinará por su posición dominante quién va a ser, digamos, el proveedor de servicio o proveedor de los bienes. Pero en la etapa de la negociación no va a requerir necesariamente que te ofrezco y tú aceptes. Es muy posible que yo rechace o que yo te mande una comunicación distinta a la aceptación. Implica es una contraoferta. Es más, yo te pongo un plazo de la oferta de 10 días y si tú me lo comunicas al onceavo día,
Eso no es aceptación, eso es contraoferta. Si yo te digo, oye, te vendo un libro a 20 soles y tú me dices, ya, te lo compro a 15, es una contraoferta, no es una aceptación. Y hay contraoferta y contraoferta, que es la etapa de la negociación, el regateo, para recién forme una noción de contrato con el consentimiento. Ambas partes están coincidiendo sus voluntades manifestadas en todos los términos contractuales. Principio de integridad de contrato. Y esto va a requerir sobre bienes o servicios. Se conoce a nivel normativo como objeto de contrato, aunque ahora es a nivel, digamos, del PROFA, no te fijes mucho en eso. No te fijes que el bien sea objeto de contrato. El objeto de contrato puede ser, digamos, el contenido, las reglas contractuales, que puede tener un bien o no, que puede tener un bien o no en el contrato. Por ejemplo, si hablamos de la sesión de posición contractual, no hay un bien ahí. Igual, ¿cuál es el objeto de contrato? En las reglas de contrato. Y puedes tú, la regla de contrato, involucrar bienes futuros en la cual está supeditado los efectos del contrato a que bien exista, bienes ajenos, en las cuales tú puedes cerrar contratos sobre bienes ajenos con la figura de la promesa de hecho ajeno, o la promesa de obligarte por hecho de terceros, y también bienes litigiosos, un bien que se encuentra en litigio, un bien que se encuentra en tercera propiedad, en ejecución de garantía hipotecaria, en desalojo, mejor dicho, propiedad, puede ser objeto de disposición. No habría por eso ningún problema. O sea, es válido. Es incorrecto, te encuentro tu examen, de que cuando hablamos de bienes litigiosos que están en venta, compraventa o arrendamiento, no son contratos con causa ilícita, no son contratos con objeto jurídicamente imposible, no, son contratos válidos, ¿ya? Es una pregunta que la mayoría de veces cae. Y los efectos del contrato pueden ser efectos obligatorios o reales. Si bien cierta definición de los contratos hace referencia a que aquel que se obliga, no necesariamente es así. Tenemos el artículo 949, que tenía que cuando es compraventa inmobiliaria, el mero acuerdo de las partes va a generar la transferencia de derecho de propiedad. O sea, es un efecto traslativo inmediato derivado del contrato. Un efecto real. Puede ser el efecto real. No genera un compromiso de obligarte o actuar debidamente. Simplemente ya se efectúa el efecto traslativo de manera inmediata a la asociación del contrato. Y la forma del contrato va a implicar que el contrato de por sí tiene forma libre. ¿Ah? El contrato tiene forma libre. Cualquier contrato sí me parte de forma libre, pero si es que es una forma impuesta por las partes o por la ley, será de la formalidad. Ojo, cuando hablamos de forma libre, no significa que, significa que al no realizar una forma determinada, el contrato es válido. El contrato es válido si lo hace por escritura pública, si lo hace por documento privado, por minuta o manera oral. Un error que a veces cometen los evaluados es que piensan de que al no firmar el contrato no hay contrato. Eso es mentira. El contrato puede ser oral, es válido y es eficaz. Solamente el problema es probatorio nada más. ¿Cómo probar que hay un contrato? Pero el contrato de forma libre. Que no firmes un contrato no significa que no haya contrato. ¿Me entendiste? Ya. Entonces, aquí lo haremos de forma impuesta por las partes. Las partes pueden determinar que el contrato solo existirá, solo será válido si sigue una formalidad determinada. Por ejemplo, documento con firma certificada o firma realizada como se conoce vulgarmente. Recuerda que a nivel técnico no hablamos de firma legalizada, se habla de certificación de firmas, ¿ya? Y por otro lado puede ser escritura pública, o puede ser mediante carta notarial, o puede ser mediante media presencial, o puede ser mediante correo. Eso determinan las partes. Pero también puede ser la ley. Por ejemplo, el suministro, el mutuo, el va a de manera gratuita, quiere ser por escrito, es su formalidad. La renta vitalicia,
Formalidad, escritura pública. La donación, escritura pública. Por ley. Las partes no pueden ir en contra de eso. Así que, si es que no hay escritura pública en una donación, esa donación es nula, es inválida, por no seguir la formalidad impuesta por la ley. Los contratos no necesariamente van a ser contratos directos o de manera definitiva. Por un tema de temporalidad o eficiencia en las partes, la gente va a primero preparar el contrato, hacer un precontrato, un contrato de promesa, un contrato preparatorio, un contrato preliminar, como se le conoce técnicamente en varios libros. El contrato preparatorio tiene multiplicidad de formas, pero las que están reguladas en el Código Civil son dos: compromiso para contratar y el contrato de opción. El compromiso para contratar implica que yo me obligo ante uno de ustedes para que en los 3 meses celebremos nuevamente un contrato. Contrato uno y contrato 2. Yo me obligo contigo para que en los 3 meses celebremos un contrato de compra-venta inmobiliaria. Él es conocido como la separación de departamento. Cuando hablamos de venta de inmobiliarias en proyectos, te van a decirle, sepárame tu departamento mediante este, este recibo, esta factura, esta boleta, este documento. Es un contrato preparatorio. Y si te va a obligar a que dentro de un mes se les un contrato, nuevamente, pero el definitivo, la minuta y también la escritura pública, para que recién haya un contrato válido, un segundo contrato que implica efecto jurídico definitivo de transferencia de propiedad. El contrato operatorio simplemente te obliga a celebrar un nuevo contrato. Es un contrato de obligación de hacer, a generar la firma de un nuevo contrato. Que implica que si no lo cumples, va a generar responsabilidad contractual, incumplimiento de obligaciones. Otro contrato preparatorio es el contrato de opción. El contrato de opción es un contrato por el cual tú vas a ser, digamos, el optante y yo el que va a ofrecerte esa opción. Te voy a decir, ¿sabes que dentro de 3 meses yo te voy a hacer la opción de celebrar un contrato conmigo? O sea, es un contrato actualmente para que tú tengas la posibilidad que dentro de 3 meses les un nuevo contrato. El definitivo, por ejemplo, cuando hablamos de compraventa de terrenos para tema de petróleo. La empresa petrolera no puede saber si ese terreno le conviene o no le conviene. Va a requerir tiempo para que pueda comprar esa área si es que asegura los estudios técnicos de que hay petróleo. Entonces, cuando tienes un contrato de opción, en 3 meses Perú va a tener la opción de comprarte ese bien o no. Pedro. Esta sujeción es hecho potestativo. Ojo, esos contratos no significa que el preparatorio no genere efectos patrimoniales. Si los genera. Va a haber plata, va a haber dinero. El tiempo que esté vigente el contrato preparatorio, una de las partes tiene que pagar a la otra. O también puede ser gratuito, no hay problema. Entonces, estos contratos van a implicar contratos de prestaciones recíprocas, ¿ya? De prestaciones recíprocas, porque las partes van a estar pues conectadas uno a través de la otra. Mm. Así que tiene ese tipo de efecto, ese tipo de posibilidad. ¿Sí? Entonces, eh, el contrato de prestaciones recíprocas, o también llamado contrato con atribuciones correspectivas, va a implicar que yo hago algo para que tú hagas, y tú haces como cuando yo hago. Están conectados. Y ahí va a implicar la excepción de cumplimiento y de caducidad. Si yo tengo obligación de darte un bien y tú a cambio un dinero de manera instantánea, de manera conjunta, pues si tú no me das el dinero, yo no te doy el libro. Exceptúo mi cumplimiento al supeditar, digamos, mi ejecución de prestación a la tuya. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Que yo advierto el peligro de que tú no cumplas, porque eres misio, o has perdido dinero, o has perdido plata. Bien. Y la acción de caducidad es que cuando un contrato que tiene plazos en los cuales uno va a cumplir después del otro.
por ejemplo, con suministro, ¿no? Uno va a sus bienes hoy día y hay una par a fin de mes. Pero si el que va a cumplir a fin de mes se advierte que tiene un peligro de no pagar, entonces plantea es una caducidad de plazo. O sea, yo extingo el plazo porque advierto de que tú no tienes posibilidad de cumplir tu parte. Así que te decido que ahora lo cumplas para yo cumplir mi prestación. Si tú quieres la cerveza, la chela, pues también págame en este momento. Son mecanismos de autotutela contractual, o sea, no requieren ir a la vía judicial. No requieren al juez. Cuando ya hay un contrato con su respectiva y ya se han ejecutado prestaciones, y advertir que una de ellas, posterior al contrato, en el proceso de vigencia, una incumple, viola los principios del pago, el principio de identidad, integridad y indivisibilidad o oportunidad del pago, va a conllevar a que estemos ante una causa de resolución, que es el incumplimiento. Como es el incumplimiento, va a generar pues que tú plantees un mecanismo de tutela judicial o extrajudicial. Judicialmente puedes irte al juez o al árbitro para que él establezca la acción de contrato por incumplimiento. El cumplimiento tiene que pasar el principio de lesividad. No cualquier cumplimiento puede ser, digamos, evaluado en ese sentido. Tiene que haber pues un cumplimiento grave que afecte tu interés acrediticio. eh, y va a implicar, pues, que va ese juez a que declare la resolución. ¿Qué implica? Que extingue el contrato al momento en el cual se genere el incumplimiento y de todo lo demás se devuelvan las prestaciones ya ejecutadas. Si es que una compraventa, alguien vendió una casa y nunca le pagó, al resolver el contrato, desde el momento que hubo incumplimiento, o sea, el momento en el cual fue exigible el pago y no lo hizo, va a conllevar la extinción de todo el contrato y vas a devolver la casa. Pero si fue un contrato de suministro en la cual en el año, en el octavo mes, una parte incumple, pues recién se resuelve el contrato del octavo mes en adelante. Ese es de tipo judicial o arbitral, pero también existe de tipo extrajudicial o extrajurisdiccional. Encontramos la resolución por intimación, en la cual es que frente al mantenimiento de mi interés, porque cuando se ejecute, yo te voy a dar el plazo de 15 días mediante cánon notarial para que tú cumplas tu parte. Ese no es un plazo de cumplimiento, es un plazo de intimación. Relación por intimación. Yo te intimo para que dentro de 15 días, sin posibilidad de que tú me plantees caso fortuito de fuerza mayor, o sea, nada, cumplas tu parte. Si no lo haces, vencido el plazo, se entiende por resuelto automáticamente el contrato y no requiere una nueva comunicación. Ya se tiene el contrato. Pero mínimo 15 días calendario. Si tú das 7, no. Si das 5, no. Se mantiene el contrato. Ojo, esta pregunta viene en el examen porque judicialmente siempre se recurre. Mucha gente calcula mal el plazo y plantea desalojo por precario, plantea resolución de contrato, pero es infundado. ¿Por qué? Porque puso un plazo menos de 15 días. Acuérdate de eso. Ya. Otra resolución por cláusula de lector expresa, en la cual las partes pueden pactar cuáles son las cláusulas específicas que van a generar que al incumplirse y comunicarse a la contraparte, se extinga automáticamente el contrato. Eso conlleva a que la cláusula de lector expresa deben de cláusulas expresas. Cláusulas expresas indicar a aquel que incumple la prestación, tal, tal, tal. No es cuando tú pones cualquier incumplimiento de este contrato generarse en el mismo. No, eso no es expreso. O que te diga, aquel que incumple el deber de fidelidad también tiene contrato. No. Tiene que ser expreso, específico, detallado, así literal prácticamente. Te dicen, aquel que, por ejemplo, hace fiesta un domingo en la noche, el arrendamiento se tendrá resuelto automáticamente, o también conocido como de pleno derecho, o implica una comunicación de la parte afectada a la parte incumpliente.
a la parte lesionante. Bien. ¿Cuál es el efecto de la relación de contrato? Que a partir de incumplimiento se resuelve el contrato, se extinga y se retornan las prestaciones desde ese momento, con intereses y todo, sin prejuicio de la responsabilidad contractual, ¿ya? Por incumplimiento de obligaciones. Eh, Vamos a encontrar también la rescisión del contrato, que ojo, la rescisión del contrato no tiene causales de las partes, tiene causales legales, ¿ya? Legales. O sea, ninguna de las partes puede pactar cláusulas de rescisión. Por eso es incorrecto, es falso, es mentira cuando en el deporte indique juego de fútbol se le rescindió el contrato por mal rendimiento. Ya es mentira, es simplemente un valor coloquial. Lo que hay es una resolución del contrato. Se resuelve el contrato deportivo porque el jugador ha incumplido su deber del peso, de rendimiento o de los goles. ¿Ya? Es resolución del contrato por incumplimiento, porque está basado en el comportamiento de una de las partes. En cambio, la rescisión no es así. La rescisión son cosas específicas. Resolución en compraventa sobre medida. Resolución por lesión de contrato. Resolución por venta de bien ajeno. Bien. Nada más. Fin. Ahí quedó. Ahí murió. Las únicas tres causales de la rescisión del contrato en el Perú. Y una es la lesión contractual, que implica que cuando una persona se aprovecha, la persona, ya, se aprovecha para eh, se aprovecha del estado de necesidad de la otra parte. O sea, conoce su estado de necesidad, conoce sus problemas y genera una propuesta que va a implicar eh, que la otra parte no tenga posibilidades de no aceptar el contrato, ya que quiere un perjuicio mayor. Pues hablamos de la lesión del contrato o también una lesión enorme, ¿no? En la cual el lesionante lo que hace es generar un contrato con una contraprestación muy por encima o muy por debajo de lo ordinariamente esperable, conociendo el estado de necesidad económica de la contraparte. El típico caso, por ejemplo, en la cual tengo una casa que se van a quemar mis cosas, o que tengo una enfermedad que necesito operarme de manera inmediata, y se da un contrato para darte un servicio, un bien, en vez de que tú me pagues 50.000 soles, como dice el mercado, me pagas 10.000 soles nada más. Entonces, pagar 10.000 soles implica un porcentaje de tres cuartas partes o terceras partes, depende del tipo de contrato, depende, digamos, de la presunción digamos, de aprovechamiento, para yo justamente incurrir en una causa de lesión de contrato y por tanto la posibilidad que judicialmente, ojo, solamente judicialmente, puede haber una resolución del contrato. Bien. Aquí lo importante es que la contraparte o sea, la parte lesionante tiene que conocer el estado de perjuicio, porque a nivel judicial hay varias sentencias en las cuales infundada, 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 porque no se demostraba que la contraparte conocía el estado de dificultad, ¿no? Como te comentaba, la compraventa de bien ajeno implica tener un grado de lesión de rescisión de contrato. Ojo, yo puedo tener bienes ajenos es válidos, en tanto ambas partes conocemos de que es un bien ajeno o parcialmente ajeno, no hay problema. Pero si yo paso un bien ajeno como propio, la otra parte desconoce la ajenidad del bien, ahí va a implicar que al conocer que le está viendo un bien que es ajeno, que no corresponde, ese componente bien ajeno no significa de que exista un fin ilícito o contra orden público en las costumbres, o sea un tema de eh, objeto jurídicamente imposible, no, nada de eso. Tampoco resolución de contrato, no. Va a generar una rescisión del contrato, que en el efecto práctico va a generar la extinción del contrato. Igual, en la compraventa de bienes por extinción o cabida, donde existe una diferencia mayor a la décima parte, va a generar una rescisión del contrato.
En otras palabras, si yo tengo un bien de 100 metros cuadrados y veo que el bien que me está entregando tiene menos de 90 metros cuadrados, o sea, la diferencia de la décima parte, esta estaría frustrando la causa del contrato, pues. Porque no es lo mismo comprar un departamento de 100 metros cuadrados a un 85. Entonces, si se comprueba en ese contrato que al grado centímetro el departamento es más corto, por más de 10 por 10 por 10 de décima parte, va a generar la extinción del contrato por la rescisión contractual. Ojo, la rescisión se ve a nivel judicial, bien, no es un tema extrajudicial. La excesión de esa prestación es un mecanismo de tutela, pero ya objetivo. O sea, no va a tomar en cuenta, como anteriormente pasado, el comportamiento de la parte, sino va a tomar en cuenta elementos externos, elementos imprevisibles, en las cuales hay imprevisibilidad que no va a conllevar a que el contrato no se pueda cumplir. O sea, no hay una imposición absoluta ni imposición relativa. Se puede cumplir el contrato, pero va a ser más costoso ejecutarlo que la ganancia. Va a ser más costoso cumplir el contrato que lo que yo esperaría en ese contrato. Entonces hay un desequilibrio económico-financiero, no por la contraparte, sino por un elemento externo, ajeno a ambos, que ha conllevado que mi prestación que tenía que ejecutar se ha vuelto excesivamente onerosa. Por ejemplo, en el tema de guerra, ¿no? Yo tenía que cumplirte, entregarte este eh, hierro, ¿no? O alimentos. Y por la guerra, pues eso efectivamente se elevó los precios a 10 veces más. Entonces, eso implicó, pues, de que yo a cumplir prestación, en vez de costear mis costos a 100 soles, me costará 1000 soles. Entonces, y yo esperando la ganancia de 50 soles nada más. Por tanto, no calza, pues, no implica una justicia que dejar que una parte cumpla la prestación en esa condición. Por eso le alega la posibilidad de invocar excesiva onerosidad de prestación, para que a nivel judicial, implique que la otra parte acepte una reajuste del precio de la prestación o la extinción de contrato. No es cierto que la extinción de esa prestación conlleve a que la otra parte se obliga a renegociar el contrato. No, eso no tiene base legal. Y tampoco implica, es mentira, que la extinción de prestación conlleve a que una parte suspenda su prestación. No, es falso, falso, ¿ya? Un tema también importante es la cesión de posición contractual, en la cual no hay un bien, pues, no hay un bien, no hay una prestación en comportamiento debido, lo cual es que el cedente cede su posición contractual. El cúmulo de situaciones jurídicas de un contrato que está vigente a otra parte, llamado cesionario, que van a permutar, van a cambiarse de posición. Y el cedido va a quedarse ahí nada más, ¿no? El cedido va a estar ahí, sin ningún problema. Es un contrato trilateral. Se recuerda el acuerdo de los tres. Diferente a la cesión de crédito en la cual no requiere el aceptamiento del deudor. Pero aquí sí. En la cesión de posición contractual requiere tres. Es un contrato trilateral. Si no hay asentimiento de los tres, el contrato es nulo por falta de manifestación voluntad. Eso implica de que va a haber una comunicación del asentimiento, de la cesión de posición contractual. ¿Ya? También llama cesión de contrato. Pero también estoy contrato con intención de terceros. Por ejemplo, promesa de derecho ajeno, en la cual eh, yo voy a de alguna manera fijar mi prestación en función al comportamiento de un tercero de ese contrato, ¿no?
También contratos, digamos, de favor tercero, ¿no? En la cual yo hice un contrato contigo para que la prestación no la ejecutes frente a mí, sino a favor de una tercera persona. Mi mamá, mi papá, ¿no? Pero ese tercero tiene igual el derecho de exigir el cumplimiento de la prestación. Ojo, si es que yo hago un contrato a favor de tercero, pero por encargo de ese tercero, no es un contrato a favor de tercero, porque este tercero no es tercero, pues, es realmente el verdadero contratante. Yo solo soy su mandatario, o soy su representante, o soy su nuncio. Entonces, esas cosas tienes que diferenciar. También tenemos contratos de eh, que alude pues al contratos de garantías, ¿no? Contratos de seguros, en la cual si a ti te pasa algo, pues la otra contraparte va, por el hecho que has generado, el hecho generador del accidente, va a darte una prestación. Bien, ese lado tienes que hacerlo presente muy bien. Esos contratos que te comento son digamos, mecanismos de seguridad y garantía. Igual va a implicar un saneamiento, pues un saneamiento implica una obligación legal, no requiere pactarse. En el caso de transferencia de bienes, sea de posesión o de propiedad, va a implicar un saneamiento, o sea, va a ser responsable de sanear, va a ser responsable de poder hacer responder económicamente la parte afectada. Saneamiento por evicción, saneamiento por vicio oculto, saneamiento por hecho transferente, ¿no? Es más típico que saneamiento por vicio oculto. ¿Por qué vicio oculto? Porque al momento del contrato no se detectó posteriormente. El, es un vicio estructural, no del contrato, sino del bien. Ya, en su cualidad, en su calidad del bien, va a generar un efecto relevante, importante, que va a generar que cuando parte tiene que sanearlo, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando te da un celular y ves que no falla la pantalla, pues vicio oculto, porque no se puede apreciar aumento de la compra-venta, aumento del celular, así que va a implicar de que tú eh, busques al transferente para que sanee. Por evicción, cuando mediante un litigio pierde ese bien. Entonces, frente a eso, es obligación transferente incorporarse como tercero legitimado en el proceso judicial para que defienda junto contigo ese caso judicial. Ese bien de derecho transferente es en la cual cuando el bien se pierde por cosa transferente, el transferente le introdujo algo, un efecto o una negligencia que hizo que el bien se perdiera. Entonces, igual, sanear, que responda el transferente por eso. Los contratos justamente para evitar el saneamiento, relación de contrato, va a haber actos en la etapa preparatoria que van a conllevar el uso de las arras. Arras pueden ser confirmatorias, penales o arrepentimiento. Arras confirmatorias en las cuales es un monto económico que yo te doy a ti para como una confirmación de que tengo voluntad seria hacia el contrato. Arras penales en las cuales que frente al cumplimiento de ese contrato preparatorio va a conllevar a que se cumpla como penalidad y yo pierdas arras. Y arras de arrepentimiento en la cual en acto contrato preparatorio, si es que yo me arrepiento posteriormente, pues con las arras que te he entregado, el dinero que te he entregado, me va a implicar, digamos, que yo lo pierda. Y si es que yo recibo las arras y yo soy incumplimiente, el incumplidor, yo te voy a dar de dobladas. ¿Qué son dobladas? O sea, el doble del dinero. Una vez que tienes ese esquema con dólar fijo determinado, vamos a conllevar a entrar a contos típicos. Transferencia de propiedad como compraventa, suministro, donación y mutuo. La compraventa implica una transferencia, transferencia de bien, pues inmediata, o a plazos o manera instantánea, por única vez de un bien. Por tanto, su contrato tiene efectos extintivos inmediatos. Si abre el contrato, entra ese bien, se extingue el contrato. Punto. Cuando hay multiplicidad de compraventas en un tiempo determinado, ya no es compraventas, es suministro.
¿ya? En un solo contrato hay multiplicidad de entrega de bienes, sea en propiedad o sea en posesión temporal. Y en tanto es económicamente patrimonial, por lo bien que es objeto de patrimonio, pero si es que no hay un aprecio, es donación. En el suministro puede ser gratuito o oneroso. El mutuo puede ser gratuito o oneroso. El mutuo se presume que tiene intereses pactados, o sea, el mutuo oneroso. La compraventa no es compraventa, sino hay precio. La donación es forma libre, pero si es inmuebles, es de escritura pública. En la compraventa es forma libre, sea inmueble o bienes muebles. Pero existe la obligación de perfeccionamiento, llámese obligación de darle las prestaciones necesarias y documentos necesarios para que el adquirente pueda tener seguridad jurídica a nivel registral. Por eso existe la obligación legal del vendedor de otorgar escritura pública. O sea, no le puede cobrar por escritura pública, ya no le puede cobrar. El suministro es forma libre, pero si es, digamos, de manera gratuita, requiere por escrito. ¿Ya? Por escrito. El suministro es una compraventa, pero con un plazo de 3 meses, ¿no? Constante, cuando se entrega bien, así. En los cuantos típicos de transferencia de bien en posesión, encontramos el arrendamiento como acto de hospedaje. Son cuantos temporales. ¿Por qué? Porque se entrega bienes de manera temporal. Se diferencia en la causa del contrato. El arrendamiento se entrega un bien a cambio de una renta. Plata, plata. En un tiempo determinado. Puede ser plazo fijo o plazo indefinido. Si el fijo se vence, el arrendamiento, si es que la persona se encuentra en posesión del bien y sigue pagando la renta, pues el contrato se vuelve indeterminado. Hasta que el arrendador le exija, mediante cualquier tipo de documento, sea acta de conciliación, sea carta notarial, sea demanda judicial, la entregue bien. Una vez que le exige la entregue bien, y se extingue el contrato y por lo tanto se vuelve en precario. Sin perjuicio de decir pagando pues un monto económico a título de renta, ¿no? Pero no es renta, por si acaso. El comodato es como arrendamiento, pero gratuito. Se entrega un bien en posesión de manera temporal, pero ojo, si es que pero en un plazo determinado. Si el plazo se vence, no existe posibilidad de que se fue indeterminada. Se venció, precario y te largas. Es gratuito. ¿Ya? Y el hospedaje es la entrega de un bien, pero para uso en habitación, de dormir en ahí. Y aquí no cabe, digamos, se lo por precario. Simplemente te vas nada más. No tienes derecho a usar el bien y a meter cosas en el bien. Solo tienes un control determinado de una especie de posesión o tenencia de bien, ¿no? Es un sistema mixto ahí. Que tiene normativas también administrativas. En el hospedaje, por ejemplo, es importante tener en cuenta de que toda persona registrada en la habitación mayor de edad debe hacerse. A diferencia de arrendamiento como dato que basta que uno solo firme el contrato. En cambio, en el hospedaje todos tienen que registrarse. Cuando, esas son prestaciones de bienes, pero cuando hablamos de dar, pero cuando hablamos de hacer o hacer que terminen en abundar, hablamos de prestación de servicios, que son diferentes, atípicos o típicos. Pero vamos a encontrar locación de servicios, que es justamente cuanto de abogacía, cuanto de profesionales, médicos, en cuanto de obra, en la cual sería cuanto de construcción, el mandato, que es justamente con representación o sin representación, el depósito y el secuestro, ¿no? En la prestación de servicio, en la cual yo tengo un servicio profesional, un servicio, digamos, técnico, a cambio de una prestación, pero yo soy independiente, ¿ya? No depende de ti, porque si yo depende de ti, sería control laboral. El cuanto de obra es cuanto de hacer que termine un dar. Yo voy a hacer algo, voy a hacer una obra intelectual, un pieza musical,
una obra de teatro, una construcción, voy a hacer, voy a crear algo de la nada, te lo voy a entregar a ti, otro de obra, y lo voy a hacer bajo tus instrucciones. En cambio, el mandato es en la cual, bajo tus instrucciones, yo voy a hacer algo a interés y a costo tuyo, mandante y mandatario. En el de obra, tenemos pues el comitente y contratista. En lo que es servicios, pues el comitente y el prestado de servicio, ¿ya? El mandato es el mandante y mandatario. Acuérdate del presidente. El presidente es el primer mandatario, o sea, el primero que obedece, no el que manda, el primero que obedece al orden constitucional. Pues es el primer mandatario. ¿Sí? Y bien, el mandato es en el cual una persona se obliga a favor de la otra para hacer actos jurídicos, actos negociales, a favor, en interés y a costa de otra persona. Se presume con representación. En el depósito se entrega un bien a otra persona para que lo custodie, lo conserve y le devuelva a mero exigencia de devolución por parte del depositante. El depositario no puede usar el bien, no puede poseer el bien, es un mero tenedor del bien, es un mero servidor de la posesión. Pero cuando tenemos un litigio de por medio y además parte decidimos poner a otra persona que lo conserve, lo custodie, hasta que nosotros resolvamos nuestro problema judicial o arbitral, ese contrato que de depósito se llama secuestro. Secuestro. Y todo lo que no está regulado en código civil o leyes especiales son atípicos. Contratos atípicos que hay justamente en la. Por ejemplo, franquicia, underwriting, engineering, project management, outsourcing, swap, contratos, digamos, de agencia, corretaje, así. Esos contratos, digamos, no regulados, no porque seamos tontos, sino porque su dinámica es tan rápida que no podemos frenarla mediante una legislación. Bien, bien, muy bien. Entonces, para que te guíes ese esquema, justamente lo pongo acá en pantalla. Voy a clasificar el elemento de contrato, elementos contractuales, objeto, consentimiento, preparatorio y mes. Esto justamente úsalo como una especie de mnemotecnia para que lo que te he explicado lo puedas justamente eh, diferenciar, ¿no? Diferenciar conceptos, ¿no? La parte preparatoria, la parte de selección del contrato y la parte de la eficacia del contrato, ¿no? La parte de negociación, celebración y ejecución del contrato, el ítem contractual. Y dentro del ítem contractual, al hablar de la eficacia del contrato, vamos a ver que genera efectos reales o obligacionales. Y frente a ello vamos a generar efectos de este tipo, pues efectos obligacionales, ¿ya? Bien. Así que ten presente eso en ese detalle, ¿ya? Muy bien. Y para eso vemos que la obligación, ¿qué es la obligación? Hablamos de relación obligacional, en la cual tenemos el sujeto activo, el sujeto pasivo, acreedor y deudor. Se juntan, se conectan en un vínculo jurídico, en la cual el deudor va a generar una prestación de dar, hacer y no hacer a favor del acreedor. ¿Ya? Esto tiene como base, como fuente obligacional, un contrato, una promesa unilateral, una responsabilidad extracontractual, un enquilindo sin causa o una gestión de negocios. Por tanto, un contrato genera obligaciones, pero la obligación puede tener otro tipo de fuentes obligacionales. Bien, su concepto, estructura son estos, ¿no? Acreedor, deudor, vínculo jurídico y la prestación de hacer, no hacer o de dar. ¿Ya?
en la cual fuera de ese esquema se encuentra el interés crediticio y el interés del deudor. Bien. Dentro de esa estructura, vamos a ver que la obligación en sí de dar implica dar bienes, de hacer implica comportamientos debidos. Entonces, el deudor es la persona que tiene que hacer una prestación. ¿Y qué es una prestación? Ese comportamiento debido, ese comportamiento humano que yo tengo que ejecutar, que tengo que hacer para satisfacer y liberarme de la obligación. Es un deber jurídico, situación jurídica de desventaja activa a favor de otra persona llamada acreedor. ¿Ya? El acreedor también llamado es accipiens, deudor llamado el solvens. Bien, ten presente eso. Y ojo, las prestaciones de dar implica entregar un bien cierto, un bien determinado. También puede haber bienes inciertos, pero que sean determinables. ¿Ya? Que bienes genéricos sí, es posible, pero requiere justamente poder llevar a cabo este situación. Podremos justamente hacer presente ese esquema, ese detalle. Bien. Normativamente hablando, el prestación de dar implica la obligación de entregar un bien. ¿Ya? Anomalías es que imagínate que entregues un bien a, B y C, concurso de acreedores. Aquí entregas al que inscribió su derecho. Y si no inscribió, al que tenga escritura pública. Y si no tiene escritura pública, al que tenga fecha, documento privado. Y entre ellos, el que tenga fecha cierta. En esa prioridad está. ¿Ya? No se aplica arrendamiento, por si acaso. Y si bien se pierde, mira, si bien se pierde por imputabilidad a una de las partes, pues se extingue la obligación o no se extingue la obligación. No, si se pierde sin imputabilidad a ninguna de las partes, se extingue la obligación y nadie se debe nada. Pero si se pierde el bien por imputabilidad a una de las partes, sea culpa o dolo, esa persona, si es deudor, pierde la contraprestación y va a asumir una responsabilidad contractual. Y si es quien pierde el bien es el acreedor, pues va a igual cumplir la contraprestación, de todas maneras. Son obligaciones inalámbricas, ¿bien? Teoría de riesgo, obligaciones, preconstaciones de dar bienes inciertos, ¿ya? Esto se conoce de la pérdida de bien, pérdida o deterioro, es teoría de riesgo. Es sentido común, estimados. Si yo no perdí de bien, yo no tengo por qué responder. Yo igual tengo que cobrar mi plata como deudor, ¿no? Pero si yo he perdido bien, por mi culpa o mi dolo, pues pido la contraprestación y respondo por ejecución de mi obligación, pues. Así es. Y los bienes inciertos tienen que tener elementos de determinación, tienen que ser determinables de alguna manera. Bien. Así que hay que hacer presente ese esquema y ese detalle. ¿Ok? Obligaciones precisas de hacer. Es en la cual vamos a encontrar de que puedo hacer un comportamiento de darte un servicio profesional, pues de medios resultados. ¿Qué son de medios? Solamente me convierte en una diligencia. Un abogado, ¿no? Yo prometo llevar diligentemente el juicio, ¿no? Pero yo no puedo prometerte ganar el juicio. En los resultados significa que yo prometo un resultado determinado. Yo resuelvo. Resuelvo, por ejemplo, yo te en un tema ontológico, ¿no? Te tengo que limpiar la boca. Resultados. No acabo de diligencia. Porque el estado del arte ha conllevado a que el tema de darte un servicio dental
no existe posibilidad de que esté fuera de tu alcance, ¿ya? Mm. Eh, y bueno, también hay ejecución instantánea o continuada. Yo puedo encontrar instantáneamente mi prestación, por ejemplo, compra-venta, entrate bien, pero ojo, como es de hacer, se refiere a, por ejemplo, bailar, o continuada, ¿no? Darte, digamos, eso de legal por 6 meses. Pues inmediatamente voy a un juicio, o diferida, llegada la fecha de juicio, pues, ejecución directa e indirecta, también, pues, directamente yo lo realizo o a través de terceros, ¿ya? Pues de hacer. Hacer implica hacer un comportamiento, ejecutar algo, moverme. No hacer implica inercia. Por ejemplo, no prender la radio, no hacer bulla, no echar música, no tocar la guitarra, no ir a un lugar, no intervenir. O sea, de no hacer. En ambos casos de dar, hacer, no sé, poder mora. Poder mora, pues, que implica una sanción por mi demora. Ja. Y la mora puede ser pactada o no pactada. Si es más, la mora tiene que tienes que incurrirle, tienes que darle, ¿sabes qué? Tarjeta María, no se mora, para que corra intereses moratorios. Porque si no pones nada, no demora. ¿Puedes poner en mora automática? Sí, puedes poner en mora automática. O sea, ¿y qué implica? Intereses, ¿no? Mora es intereses moratorios, intereses con penalidad. Eh, Depende del tipo de clasificación, vamos a encontrar pues estos tipos de obligaciones. Como te comenté, puede ser de no hacer, hacer, de dar, pero también puede ser puras o simples o complejas, pueden obligaciones naturales, obligaciones no naturales. Las naturales son las que justamente no pueden ser exigidas, porque es el plazo de vención. Eso implica de que si no es una versión moral para poder pagar, pero si pagas es un pago debido. Tú no puedes pedir la devolución de plata, porque es una devolución natural. Como te comentaba, también puede ser obligaciones alternativas facultativas. Alternativas, te doy tres opciones de mismo nivel y cualquiera de ellas va a aplicar una obligación. Facultativa, en la cual me obligo a un solo bien, pero si ese bien no se puede, no existe o no cabe, hay un bien sustituto, un bien de reemplazo. Si la obligación facultativa se pierde, existe la de reemplazo. Pero en su alternativa, si uno se pierde, no pasa nada, porque hay otras más que uno pueda elegir. ¿Ya? Por eso se da la opción alternativa y obligación facultativa. ¿Bien? Así que tenemos bien ese aspecto. ¿Qué más? Así que tenemos alternativas y facultativas. Ojo, alternativas, si uno se pierde, no pasa nada. Hay la demás. En facultativos tenemos pues una única prestación, no dos, una prestación. Y otra facultativa, o sea, una así como que es de emergencia. Ok. Pero eso respecto a pluriobjetivo, o sea, respecto a bienes. Mm. Así que tenemos ese aspecto, ese detalle. ¿Bien? Pero tienen pluriobjetivas, solidarias como comunadas. Ojo, a veces hay conjuntivas en las cuales yo me obligo a varias prestaciones, ya, pero eso es algo mismo común que puede haber.
Obligaciones también tenemos de corte, pues, solidario y mancomunado, que es la parte de alguna manera, este, relevante, ¿no? La solidaridad se tiene que pactar, o tiene que ser por ley. Mancomunada es lo que, en general, en la cual cada uno responde por su propia prestación. En un conjunto de personas, cada uno responde por una prestación. Una par prestación, porcentaje o cuota. Mientras que solidarias, todos responden por todo. Puede ser solidaridad activa o pasiva. Si son deudores, el acreedor puede pedir la deuda a cualquiera de ellos. Si solidaridad activa de acreedores, el deudor puede cumplir su prestación a cualquiera de ellos. Esa es la ventaja, la solidaridad. El bien puede ser también indivisible o divisible. Un indivisible, un caballito. Un indivisible, dinero. En función también de las reglas. El bien indivisible no cabe pagos parciales, pues. No sea un caballo puede de manera parcial. No, no sea payaso, ¿no? En lo divisible sí puede pagos parciales, por ejemplo. Es más, si tienes bien, varios deudores, pues ya la indivisibilidad del bien implica la solidaridad. Porque un deudor puede dar una parte pequeña, pues. El acreedor va a cubrirle, va a decirle a todos todo, porque bien es indivisible. Entonces, cuando hablamos de bien indivisible, aplicamos solidaridad. Y cuando hablamos de bienes divisibles, por comunidad o también solidaridad. También te comentaba que una cesión de derechos de crédito hablamos de la transmisión o circulación de situaciones jurídicas, en la cual el acreedor puede dar su derecho crediticio a un tercero para que lo subrogue en su posición, en su posición crediticia y tenga la posibilidad de exigir el crédito, exigir el pago, nada más. Poseedor, al no cambiar su prestación, se mantiene incólume, impetrio, así que no requiere que el deudor se manifieste de una manera. La cesión de créditos, a diferencia de la cesión de posición contractual, es meramente dos, nada más. Acreedor y tercero, nada más. Una es que eso pueda ocurrir, pues, y dos, una que queda, pagar. ¿Qué se paga? El cumplimiento. Pago cumplimiento es lo mismo, solo que pago se refiere a billete y plata, ¿no? Pago o cumplimiento. Entonces, principio de pago, como te comenté, es la identidad. Lo pactado es lo que te da. Integridad, lo tiene la prestación de manera completa, no parcialmente. Y la indivisibilidad u oportunidad que tiene que darte el pago de manera en el tiempo y en el modo oportuno, en el modo pactado. Principios del pago o del cumplimiento. Si se viola uno de ellos, implica un incumplimiento de contrato. Todo pago, todo cumplimiento va a generar intereses legales. O sea, todo tipo de cumplimiento va a generar intereses, de todas maneras. Pues intereses compensatorios o moratorios. Ya. Compensatorios implican de que por el uso del dinero. Y moratorio es por el retraso del pago. Intereses eh, convencionales, pactados por las partes, 8%, 9%, o intereses legales, con las partes no han pactado el porcentaje, así que el BCR pacta el porcentaje. Intereses legales. Y entonces se calcula el interés simple. Porque interés compuesto, el anatocismo, el interés sobre interés, es algo excepcional, incluso prohibitivo. Y claro, y el pago implica la extinción de la obligación. Pero también puedes tener una obligación de diferente manera. Por novación, objetiva, cambia, extiende su contrato, una obligación, paga una obligación porque cambias el bien. O extiendes una obligación por otra obligación porque cambias al sujeto. Transacción, un contrato en la cual frente a una controversia económica entre las partes van a transar para perder ambas partes algo a efecto de llegar a un acuerdo y extinguir la obligación. Ojo, cuando hablamos de poner un cronograma de pagos, no es una transacción, porque no estás perdiendo nada.
es simplemente un modo de ejecutar la obligación nada más. No es una transacción, por lo tanto no requiere permiso de nadie. La condonación, perdón de las deudas. La compensación implica de que yo te debo, tú me debes, compensamos o invoco la compensación. La consolidación, o también llamada confusión, implica que en mí recae la creencia y la deuda. ¿Eso cómo ocurre? Fácil, cuando quien te debe es familiar. Si eres familiar, tú heredas sus bienes y sus obligaciones. En ti recae la posición jurídica de arrendatario, arrendador. Así que en ese sentido, tenemos esa extinción de obligación, porque en ti se consolida a ambas partes. Y es imposible que tú te a ti mismo, pues. Y por último, mutuo disenso. El mutuo disenso implica, pues, que ambos acordamos extinguir la obligación. Pero que implica que la obligación exista, pues. En un compraventa inmobiliaria, no por el mutuo disenso, porque ya se extinguió la obligación, ya se extinguió el contrato, ya se entregó el bien inmobiliario. Un requisito de mutuo disenso es que existe una obligación vigente, pues. Si no hay una obligación vigente, va a quedar así, ¿ya? Así que ten presente, digamos, ese aspecto y ese detalle, ¿bien? Esos medios distintivos de la obligación, ¿ya? Aquí también falta la consignación, que no está. Es que la consignación no es que se extinga la obligación, es un medio de asegurar un pago futuro, porque en la consignación, ¿qué ocurre? Si la contraparte no quiere recibirte el bien, vas a venir judicial y lo consignas. Vas a correr a un medio judicial para simplemente cumplir con tu prestación a través de una ayuda judicial. Así que cuando llegue el momento o cuando la otra parte quiera justamente alegar incumplimiento de contrato, tú dices, oye, por si acaso, yo consigné bien. Anda hasta allá. Ya te liberas de responsabilidad contractual, te liberas de pérdida, deterioro de bien, porque ya lo consignaste. ¿No? Ya está en la vía judicial. Eh, Ahora, las partes sí me van a querer, digamos, asegurar su prestación de manera, pues, oportuna y debida. Y por tanto va a generar, pues, eh, va a generar que las partes pongan penalidades por prestaciones, sea principales o accesorias. Encima, cláusula penal. Cláusula penal puede tener con incluir una indemnización o sin prejuicio de una indemnización ulterior. O sea, fuera el tema de la responsabilidad civil contractual. Se pactan en el contrato penalidades pero específicas, por incumplimientos específicos o también por el todo, en la cual se programa un monto económico potencial que supla y reemplace daños rasibles, nacimiento, penalidad. Esto se genera ya en el transcurso de la ejecución de la obligación. Bien. Esto implicará también de que puede incluir o no el nacimiento, pero también puede no incluirlo, ¿no? Si es más caso penal sin prejuicio del nacimiento ulterior. Y por último, vamos a ver el tema de la mora. La mora implicará la demora, el retardo, el retraso. ¿Qué pasa si tuve retraso en el cumplimiento de la obligación? Pues es muy posible que el interés del acreedor se mantenga vigente, se mantenga adecuado y por tanto conlleve pues un grado este, de simplemente sanción por esto. Entonces te incurre en mora para generarte una penalidad o un interés moratorio. Esa es la mora, ¿no? ¿Puede mora automática? Sí, si se pacta por las partes. ¿Bien? Esa es la mora. Pero si no se pacta, pues no hay mora automática. Tienes que incurrirle en mora. Aquí también podemos agregar el tema del pago, ¿no? El pago individuo. Cuando yo pago a una persona que no es mi acreedor,
o le pago a una persona a la cual no es lo que pactamos, es pago indebido, que implicará la devolución, llamada repetición. A repetir, devolver, pagar. Es pago indebido, pago de lo no debido, así es. Y si tú entregas un bien y esa persona que bien lo entrega a otra persona, es, digamos, enajenación de bien dado en pago indebido, pues va a implicar, pues, si es de buena fe o mala fe, diferenciación. Si es de buena fe, pues conllevará pues a que se mantenga todavía ese bien en favor de esa persona y vas a verle el equivalente. Pues si es mala fe, pues vas a tener que recuperar el bien y aparte un nacimiento. O un efecto obligacional también acción subrogatoria y afirmación pauliana. La acción pauliana implica una tutela crediticia, en la cual es frente a un acto de enajenación, sea gratuito o oneroso, por el deudor, y esto es suficiente para afectar de manera en su cantidad o cualidad su patrimonio, el acreedor tiene la posibilidad de plantear la ineficacia pauliana, una eficacia limitada a su crédito y relativa al bien, relativa a ese acto de disposición para que eso sea ineficaz y no importa quién tiene el bien. Llega el momento de la expulsión forzada, esa persona pueda, pues, eh, se meta, ejecute sus bienes. Y no importa qué personas lo tienen, porque la eficacia poliana ya se dio, ya se conllevó. Así que, bien, esa es la. Sí. Y bueno, eso no es de alguna manera suficiente, porque muchas veces en la práctica, en el examen profa va a haber pues prestaciones dadas, ¿no? Prestaciones justamente, ejemplos que hay que tomar en cuenta. Y por eso vamos a lo siguiente. Ojo, pero que tienen obligaciones. En obligaciones va a ser en pantalla, que te sirva como resumen, forma extintiva la obligación. Ojo que la transacción tiene claridad de costo juzgada. O sea, no es que sea impenetrable, sino que no va a poder ser cuestiones en la vía judicial. La transacción incluso puede ser de temas eh, que no aplican su afectación. La lesión de contrato, es una prestación, no puede atacar una transacción. Una transacción es prácticamente impenetrable. Bien. Y la condonación puede ser parcial o también total. Puede ser que te condene intereses, pero no la da principal. Así que tiene esos aspectos de detalle. Bien. Ahora veamos justamente con preguntas que podemos seguirnos justamente acá en la balota. Por ejemplo, tenemos acá, te dice, don Juan y don Pedro se lea un contrato de compraventa en documento privado, en cuya virtud Juan se obliga a transferir la propiedad de un terreno ubicado en Cieneguilla. Ya, la pregunta puede venir así, obliga a transferir la propiedad de un terreno, lo cual es incorrecto, porque recuerda que la transferencia de propiedad es inmediata, pero de repente aquí tiene, digamos, es el argor del texto, así que eso no te distraiga mucho. Y esto se obliga a pagar el precio pactado en dinero. El contrato se convierte en minuta. O sea, una cosa es el contrato privado y otra cosa es la minuta. Que la minuta, un documento privado pero dirigido al notario. Si el notario se va a extender en su libre escritura públicas un contrato de compra-venta. ¿Ya? Se eleva a escritura pública. Es un decir, ¿no? O sea, que el notario en escritura pública, o sea, el documento privado lo convierte en público y se inscribe en el registro de predios en la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque se inscribe aquí en Lima. ¿En qué momento se perfecciona la compraventa? Ya, cuando es perfeccionar, acá ahí tenemos que hacer unos tipos de declaración. Cuando no es imperfecto. No que sea imperfecto, es una palabra mal usada, mal dicha, está mal. Entiéndelo en qué momento existe compraventa. En qué momento se genera compraventa. ¿Ya? Y ahí justamente, a que se pelea.
Porque muchas veces hay que tener presente, oye, ¿profesional a qué se refiere? ¿Llegar a registros públicos? Porque si fuera así, sería pues a nivel registral, ¿no? Entonces, perfección por la venta, eso. Pero, oye, pero si es que hablamos justamente del perfeccionamiento, tenemos que hacer referencia de que hablamos de celebración de contrato, ¿no? Porque probablemente, no sé, el tema es que tú puedes un tema de seguridad jurídica nada más. Pero bueno, si tomamos el punto de vista de en qué momento se logra, digamos que la compraventa, logra la seguridad jurídica respectiva, es a nivel registral. Si hablamos en qué momento se celebra, en qué momento se genera la compraventa, es mediante el consentimiento de compraventa. Ahí está. El profesionamiento, qué obligaciones son las que surgen entre las partes, cumplir las prestaciones que cada una que tenga, ¿no? Incluso otorgar escritura pública, escritores públicos, pagar el precio. Pero como todas son, digamos, válidas, la que sea más genérica, esa tienes que elegir. La que abarque todas las respuestas. O sea, la C. Siguiente. María y Juana acuerdan un contrato de compra de arrendamiento, conveniendo expresamente que el contrato de arrendamiento deberá tener la formalidad de escritura pública. Acto que debe hacerse el 28 de julio de 2017. En dicho momento, María entregará las llaves de la casa a Juana y ésta pagará la renta el primer mes. En la fecha acordada, Juana no hizo presente en la notaría. No pasó, no se puede. Como las partes han pactado que la forma de arrendamiento es la escritura pública, al no haber escritura pública no hay arrendamiento. Así que no puede mandar la otra parte, no puede mandar otra escritura pública porque no hay contrato. ¿Ya? No hay contrato. Solamente la compra-venta celebrada va a generar, digamos, la obligación de que tome escritura pública. Pero si las partes han pactado expresamente de que solamente será válido el contrato, solo existirá el contrato con la escritura pública, si no la hace la escritura pública, no hay contrato. Y como no hay contrato, no puedes demandar otorgamiento de escritura pública. El hecho descrito en el presente caso con un contrato con forma probatoria, forma solemne, con el suelo real. Es una forma solemne, pues, forma solemne. Porque la formalidad de escritura pública no es solamente acto opcional, es tema de solemnidad, es tema de, digamos, de sea parte del contrato. Siguiente. Juan vende una casa a Pedro. Ambas partes convienen que el precio sea cancelado en un momento. O sea, el precio sea pues dado, entregado, en el momento en que el contrato sea elevado, o sea, sea llevado a escritura pública. Y la casa será entregada a Pedro luego del fallecimiento de María, quien se encuentra ocupando la casa. O sea, es un contrato con modalidad contractual, con eficacia diferida. Compraventa es sujeta a plazo. ¿Ya? ¿Por qué aplaza una condición? Porque la muerte sí o sí va a ocurrir. No es un futuro, no es un hecho futuro incierto. Todos vamos a morir. Por eso la muerte es un hecho a plazo. Plazo. Sujeto a plazo. ¿Cuánto es válido? Por supuesto que es válido. ¿Ya? Pero con ineficacia. Pero la persona dice ineficacia estricto, censo. Lo que pasa es que ineficacia estricto censo implica que, no es, que es ineficaz para siempre. Lo cual no es en ese caso, pues en ese caso no es así. Es válido. Es la respuesta más cercana al caso. ¿Bien? Celso vende a Ricardo una nave. Ricardo compra la nave con el fin de dedicarla a la pesca de anchoveta. O sea, es una nave con causa, finalidad. Pero hecho que no es de conocimiento de vendedor. O sea que es un motivo, no es una causa. Es un motivo porque está dentro de tu interior.
En cambio, es causa cuando un motivo lo exteriorizas y lo causales en el contrato. Comprador y vendedor creen erróneamente que la nave existe en el momento que se da en el contrato, pero el día antes ya había naufragado. O sea, la nave se perdió. No es que se ha destruido, simplemente no se encuentra. Ya no es parte del control de la AMAS. Las partes tienen un bien que no puede ser objeto. Entonces, ¿en cuánto falta qué cosa? Causa, mira, aquí olvídate de causa fin, eso es irrelevante. No hay el objeto entendido como bien. Y sería justamente la respuesta al caso. Olvídate de la causa afín, que es un tipo de causa. Hay causa social, hay causa normativa, hay causa valorativa, hay causa normativa, hay causa preceptiva, hay causa afín, que es la de Aníbal Torres, pero eso, de alguna manera, es irrelevante. Es un distractor. El profe nunca te va a aplicar teoría. Y ya te más hablando del sentido de la percepción. O sea, aquí es sentido común. A la juez no se va a exigir, pues, dime la teoría valorativa de Rato Escoñamiglio. Dime la teoría perceptiva de Emilio Betti. No. Así que, por más que usen palabras de ese tipo, eso no es lo importante. ¿Ya? Este cuando es nulo por falta de objeto, un objeto jurídicamente imposible. ¿Bien? Pero ¿por qué no es inválido por falta de fin ilícito? Porque es normal, pues. Pescar o comprar o vender un bien es un fin válido, es un fin lícito. Anulable por osativo, no, porque no hay un error en las palabras. Error en la voluntad, no, porque no es que hay un engaño, no hay una falsificación de la realidad, o sea, simplemente las partes, el objeto no está, se perdió. Son de que no tienen conocimiento al respecto, nada más. No hay error en la cualidad, no hay error en la cantidad, no hay error, digamos, en la identidad de bien. A arrienda una casa a B por el plazo de 2 años, por una renta mensual de 1.000 soles. Qué barato. Que el arrendatario pagará los días 15 de cada mes. A los pocos días se abre el contrato, B con anotación de A, cede su posición contractual de arrendatario a C. ¿Es posible cesión de arrendatarios? Sí. Lo que no existe, y no es posible la cesión de arrendador. ¿Ya? Porque puedes tener que vender la casa, pues. Con esta operación, ver, el contrato sigue sin el mismo, valen únicamente las partes. ¿Ya? Porque es posible la cesión de posición de arrendatario. ¿Es un contrato de preparatorio? No. ¿Es un derecho de crédito? No. Porque estás remitiendo el derecho a poseer bien, la expectativa, a la calidad de bien, el legítimo interés, sus mecanismos de tutela contractual, los derechos potestativos, esta sujeción y de jurídico. O sea, son cúmulos de instituciones jurídicas. Por tanto, es un asunto de traspaso, como usted se le conoce. No es de obligaciones y no de derechos. Es todo un cúmulo de instituciones jurídicas. Bien. Siguiente. B está interesado en lograr que un banco le preste 100.000 soles, pero sus gestiones no han tenido éxitos. Ah, bueno, puedo correr. En las circunstancias, A, que tiene conexiones con la entidad bancaria, promete a B que el banco X se obligará a prestarle 100.000 soles, quedando obligado a indemnizar a B con la suma de 10.000 soles, en caso de que el banco no suma este compromiso. A, promesa de obligación de un tercero o promesa de hecho de un tercero. ¿Cuál es lo más cercano? O promesa de la obligación o el hecho de un tercero. Bueno, eso está mal, ¿no? Mira, para mí, tres son correctas. Pero ¿cuál se acerca a la verdad? Porque hablamos de una obligación, ¿sí o no? De promesa de obligación de un tercero. No estoy diciendo de que sea la respuesta correcta. Es la respuesta más cercana a lo pedido por mi profe. Bien. No pienses de que necesariamente va a ser
A o B, ¿verdad o falso? No. Muchas veces vas a tener que usar la alternativa más cercana a que se adapte al caso concreto. En este contrato, la obligación de indemnización de promitente es accesoria. Bueno, de las cuatro alternativas, sí, porque aunque diríamos que es porque lo que se busca pues es una opción de garantía. Yo diría que es principal. Pero bueno. A, B y C deben solidariamente a X la suma de 150.000 soles. O sea, son deudores solidarios. Obligación solidaria. Internamente, la deuda se divide en partes iguales. O sea, 50.000 para cada uno. Pero es internamente. Exige el pago al C, quien cancela el todo. Normal, es posible, por supuesto. Ojo, esto no es pago por tercero, ¿ah? Es pago por el deudor. Cuando hablamos solidariamente, implica que X tiene el derecho a exigirle a cualquiera de ellos el total de la deuda. Frente a que se pagó todo, se devina en acreedor, no, se subroga en la posición de X. ¿Ya? Subroga en la posición de X y ahora se dice nuevo acreedor de A y B. ¿Ya? No porque lo han convenido, porque así es una subrogación legal. Cuando un deudor paga la deuda total al acreedor, se subroga en su posición y ahora es el nuevo acreedor de A y B. Se puede cobrar 50.000 a cada uno de sus codeudores, ¿ya? Porque así han quedado, pues internamente partes iguales. Entonces, si ya 50 es de él, ya pues 50.000 a cada uno. Eso es justamente lo que tiene que hacer. Continuando, continuando. Ujú, ya. Don Juan y don Pedro se dieron un contrato en documento privado. Están por acá, acá. En cuya virtud don Juan se volvía a terreno, es lo mismo. Ya está. Claro, pues al momento que las partes estructuran sus consentimientos en compraventa, es justamente en el perfeccionamiento de compraventa. Perfeccionamiento, consumación, es inicio o consentimiento de compraventa. A eso se refiere estimado y estimadas. ¿Ya? Fin del asunto. Ahora, no creas que solamente va a ser un tema meramente el, exámenes pasados, ¿no? Muchas veces tienen que tomar en cuenta los exámenes de, por ejemplo, en cursos notarios. En los cursos notarios existe varias preguntas que a veces son incluidas en tema de derecho civil. Esto podemos usar para su evaluación. Estos 5 minutos que me quedan, quisiera recomendarles 5 cosas. Uno, eh, no crean que van a venir todo del Código Civil, tema normativo. Van a agarrar que más prácticos. O sea, el tema es tema práctico, pero tiene el tecnicismo. Diferenciame de figuras jurídicas. Mi finalidad de hoy es darte presente un esquema macro, pero con los términos jurídicos adecuados de cada institución jurídica en materia civil, contratos y obligaciones, y también para figuras. Yo, por ejemplo, no he hablado en el contrato, en la obligación, de causa de la obligación. ¿Por qué? Porque la causa está en el contrato. La obligación no es que sea lícita, la licitud es la causa del contrato. La obligación no es que esté con modalidades, es el contrato que tiene modalidades. La obligación no es que sea eh, no es que sea pues ineficaz. La obligación es eficacia, es el contrato que es ineficaz o eficaz. ¿Bien?
Y cuando es un hecho jurídico, es un negocio jurídico y tiene como efecto jurídico obligaciones y tiene efectos reales. Y otro tipo de efectos jurídicos patrimoniales. Por el contrato, tal como es el artículo 251, efectos jurídicos patrimoniales en general, en general. Así es. Y ten presente los mecanismos de tutela contractual que hay. Y también vincula que los negocios jurídicos en contratos también se aplica. Nulidad, anulabilidad, ineficacia, en rescisión, resolución, sean también de contratos. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Ah, ya por último, ten presente que no vas a encontrar respuestas correctas y demás son incorrectas. Vas a tener que elegir la respuesta más ligada, más afín al contrato. No te van a dar muchos plazos, porque la idea del profa no es memorizar plazos. Sabe tener prescripción, eh, sino el mecanismo en sí, los elementos de la figura jurídica a aplicar. Diferentes escenarios, pues. Por ejemplo, en una ineficacia, en una acción pauliana, ¿qué vas a querer? Diferenciar la acción surrogatoria. ¿Qué es una surrogatoria? Cuando yo, alinearse al deudor, yo me subrogo de su posición de deudor para cobrar deuda, pues. Para luego cobrar esa deuda. Acción rogatoria y acción pauliana. Diferentes escenarios, diferentes tutelas que hay. En verdad, la idea es que tú puedas ya tener los proyectos claros, fijos y diferenciados. Bien. Eh, Ese seríamos todo de mi parte. Si hay una pregunta o duda, me lo pueden mensajear. Ahora es cuando. Gracias. Ya lo escucharon, estimados colegas. En ese sentido, vamos a dar unos minutos para que puedan tal vez dar alguna participación, tal vez alguna duda, pregunta que tengan al respecto. Quedamos atentos. Vamos a hacer un pequeño break de un minutito y en ese sentido regresamos. Y muy bien, estimados colegas, viendo que todos los conocimientos han sido adecuadamente adquiridos y muy bien entendidos, vamos a pasar a la siguiente etapa, la etapa de despedida, de reflexión, tal vez alguna recomendación adicional que tenga, estimado doctor, quedando a sus comentarios.
Sí, muchas gracias. Espero que mis lecciones hayan aprendido con ustedes, igual los PPTs y que les vaya todo bien y siempre con calma, ¿ok? Cualquier cosa, aquí me tiene y gracias también a la organización para este tipo de situaciones en la cual estamos buenos magistrados. Gracias. Gracias a usted, estimado doctor. Estimados amantes del derecho, despedimos de manera protocolar al ponente invitado que nos ha acompañado el día de hoy, Oreste Gerson Roca Mendoza. Así es, estimados amantes del derecho, el día de hoy nos acompañó el doctor Oreste Gerson Roca Mendoza, docente en la Universidad Nacional de San Marcos y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, abogado egresado del doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica de Perú, invitado en el grupo de trabajo de la reforma del Código Civil. Un amante del derecho, como ustedes han visto con esta trayectoria impecable, que el día de hoy ha tenido a bien compartir sus conocimientos, darnos los tips muy importantes de cara a este tipo de examen PROFA que se nos viene en marzo y cuya sesión también ustedes la van a poder ver en diferido vía YouTube posteriormente. Muchas gracias, estimado doctor por este Gerson Roca Mendoza, por haber contribuido en la búsqueda de la excelencia académica de los futuros jueces y fiscales aquí en iBook 360. Gracias también a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Saludos. Listo, estimados colegas, nos quedamos aquí. Nos estamos reencontrando en una próxima sesión académica. Buenas noches.